Bueno, vean ustedes, cuando decíamos que la tercera ola de la pandemia quizás iba a ser peor que las dos anteriores, no nos imaginamos que íbamos a ver este nivel de complicaciones. Ustedes han visto la cifra de fallecimientos. El día de hoy en Colombia ha sido de 420 personas. 420 personas. Hay que recordar que el día de mayor número de fallecimientos por COVID-19 previo en esta pandemia se dio durante el primer pico de la pandemia y ascendió más o menos a 400, fue 400 o 401 en ese momento. Ahora estamos en 420 personas muertas por cuenta del coronavirus. Eso nos da una idea de la gravedad de la situación, pero puede ponerse aún peor. Y lo que nos indica que puede ponerse aún peor es el nivel de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Ustedes han visto las notas, pero no sobra recordar las cifras. En el caso de Medellín, 99%. En el caso de Cali, 91%. En el caso de Santa Marta, 88%. Barranquilla, 87%. Bogotá, 84%. Y ascendiendo, en todos los casos ascendiendo. Esta situación tan complicada es la que ha llevado a ciudades como Medellín, por ejemplo, a plantear esta figura del triage ético, que es un triage, ese examen que le hacen a la persona cuando llega al hospital en cuestión de urgencias para saber exactamente qué tratamiento darle, a dónde remitirlo, etcétera, etcétera. Pues en este caso el triage ético equivale, guardadas todas las proporciones, a ese mismo examen, pero se toma con el fin de saber a quién mandar a unidades de cuidados intensivos. Ante la ocupación plena prácticamente de las unidades de cuidados intensivos, termina un equipo de médicos decidiendo a quién sí y lamentablemente a quién no. Y ese triage ético tiene unos parámetros, no se trata de favoritismos, no se trata de recomendados, no es que lo manda la dirección del hospital, lo decide un comité de médicos tomando en cuenta un criterio fundamental: probabilidad de supervivencia de la persona a la que van a mandar a unidades de cuidados intensivos. Y en ese contexto vamos a remitirnos de esa dificultad a las medidas que están tomando la ciudad de Bogotá, la capital del país, porque está tratando justamente de no enfrentar una situación como la que está teniendo que vivir Medellín. Por eso vuelve una vez más el confinamiento desde el próximo viernes, sábado y domingo, y el secretario de Salud anunció que lo más probable es que venga el otro fin de semana también, es decir, se vendrían 2 fines de semana por lo menos con esa clase de confinamientos, se mantiene el pico y cédula y se aplica el toque de queda con los parámetros que ha dictado también el gobierno nacional, que ha planteado parámetros de acuerdo con la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Ese toque de queda podría arrancar o a la medianoche si la ocupación no es muy alta, o desde las 6 de la tarde cuando se trate de ciudades con ocupación muy alta. Pues Bogotá va a arrancar mañana a las 8 de la noche. Y ese va a ser el tercer elemento novedoso en esta estrategia contra el coronavirus. Como estamos en esta coyuntura y uno va viendo las cifras de fallecimientos, las cifras de unidades de cuidados intensivos, hay un par de indicadores que vale la pena tener presentes para registrar y hacerle seguimiento desde hoy, que permiten anticipar lo que va a suceder. Una de ellas, un indicador que hacía rato no veíamos, no habíamos analizado, es el que tiene que ver con el R sub T. El R sub T es el número de personas que una persona infectada logra infectar. Y mientras más alto sea, pues más se difunde la pandemia, mientras más bajo sea, menos se difunde la pandemia. En este momento el R sub T en Colombia en promedio es 1,6. Cada infectado infecta en promedio a 1,6 personas. Es uno de los más altos de toda la pandemia, pero con una variación muy importante entre ciudades. Medellín 2,2 en este momento. En Barranquilla 2,18, en Bogotá 1,8, todos por encima del 1,6 del promedio nacional. Y el otro indicador para ponerle cuidado aquí en adelante también es el índice de positividad de las pruebas que se aplican, cuánta gente termina saliendo positiva. Y en los últimos 5 semanas en Colombia ese índice de positividad pasó del 10% de las pruebas saliendo positivas al 25% de las pruebas en la actualidad en Colombia. Una vez más, Medellín, un nivel altísimo, 35%, Bogotá por debajo en el 20%. Ahí están las cifras, ahí están las tendencias, una situación muy complicada de la que esperamos que salgamos lo mejor librados posibles.